uno puede imaginar. Chuta. ¿Y por qué lo digo esto? Porque a propósito del estreno de la película, recordemos que el 26 de julio del año 1997 se fugaron de Colonia Dignidad Salo Luna y Tobias Müller. El año 2003 hubo una resolución de la justicia luego de querella de ellos dos más otras 9 víctimas de Paul Schaeffer que buscaban indemnización. Y se habla del pago de más de 1.000 millones de pesos a estas 11 personas. Han pasado 13 años y no les ha llegado ni un solo peso. ¿De qué se trata esto? Bueno, el periodista Francisco Sanfurgo fue hasta Colonia Dignidad, conversó con Salo Luna, le contó todos los detalles de esta historia y se la presentamos aquí en La Mañana. El 26 de julio de 1997 marca el inicio del fin de Colonia Dignidad. El chileno Salo Luna escapaba del cónclave junto al colono alemán Tobias Müller, denunciando abusos sexuales a menores al interior del recinto. Una alegría bastante grande y bueno, ¿qué más les puedo decir? Que estoy bien y eso es lo más importante. Jóvenes habían esperado meses para urdir un plan que les permitiera burlar las estrictas medidas de seguridad que imponía el sistema del jerarca de la colonia, Paul Schaeffer. Durante 3 o 4 meses trabajamos en un plan de fuga, que fue de alguna manera supervisado, aunque de lejos, por el prefecto Enríquez. Esto porque, como se criticaba mucho la acción de la Policía de Investigaciones, que alguien de la policía interviniera en la fuga, podía desacreditar el testimonio, ¿no? Porque la gente que era pro Colonia podía decir perfectamente que estaba influenciado por la policía. Casi 18 años del escape, Salo Luna aún vive en San Fabián del Ico, a 17 kilómetros de Villa Baviera. Con el tiempo todo lo que nosotros dijimos, aportamos, avala que fue real. Por lo tanto no tengo ningún problema en enfrentarme a ello. No había tiempo de mirar para atrás. Corrieron 17 kilómetros en total por su vida y cada paso que daban era un paso más hacia la libertad. Correr a campo traviesa en pleno invierno sin tener visión de nada, porque nosotros no podíamos prender ni siquiera una linterna, porque nos podían atrapar. Correr por zarzamora, por espino, quedar totalmente lleno de lesiones, laceraciones en las manos, en las piernas. Por fortuna nunca me desorienté, pero correr con la angustia de que de repente había focos en la distancia o en el horizonte, porque fue en julio, entonces acaso en esa época sale mucha gente a cazar, y pensar que no iban a encontrar, que no iban a apresar, yo por lo menos sentía que cada paso que íbamos dando era acercarnos más a la libertad, no mía, sino que a la libertad de Tobías. Después del escape de Salo y Tobías, una decena de denuncias por abusos contra menores en contra de Schaeffer y sus más cercanos llegaron a la justicia. En total, 11 de las víctimas lo denunciaron penalmente. Uno de ellos fue Eduardo Salvo. Schaeffer siempre nos amenazaba, decía que si tú hablabas las cosas o los juegos que él hacía contigo, la gente del fondo y los externos no lo iban a comprender y por lo tanto se iba a acabar la beneficencia. Entonces él decía, tú no quieres que se acabe la beneficencia, el hospital, la escuela, la ayuda social y todo este tema. Esos juegos eran los baños, Era desde los baños hasta los abusos sexuales como tales. Entonces, todo eso, acompañado de confesiones patológicas que tenías que tener con Schaeffer frente a él, de lo que tú habías hecho, no habías hecho siendo niño, te va cambiando en cierta medida tu forma de ser. En 2013, los tribunales chilenos dictaminaron el pago de más de 1.000 millones de pesos a estas 11 personas, pero ni un solo centavo presuntamente habría llegado a ellos hasta hoy. Salvo asegura que intencionalmente los nuevos encargados de Villa Baviera habrían supuestamente dilatado el pago. Totalmente. Hay colonos que han dicho con un odio tremendo, no se les va a pagar porque ellos tienden a caer en un cuento o en un pseudo juego de que ellos no pueden pagar como víctimas a víctimas. Yo en este minuto creo que las únicas que si ellos son víctimas, el único que sabe que ellos son víctimas es su almohada, o al único que le han contado las cosas. Porque para nosotros ser víctimas tuvimos que pasar 18 años de nuestra vida en un litigio, hasta hoy. Pero no
no solo habrían apelado una y otra vez el fallo de la justicia chilena, también habrían desconocido un acuerdo firmado en 2009 en que el propio Consejo de Defensa del Estado los obligaba a comprometer pagos no solo a las víctimas, sino también al Estado. Así consta en la información entregada por el propio estamento estatal. Que fue el gobierno en el 2009, bajo la presidenta Bachelet, quien fue el que levantó los embargos a la Colonia Dignidad para que ellos siguieran funcionando y pudieran trabajar y pudiesen crecer y cambiar este rol desde sociedad o holding agroindustrial a todo lo que hoy en día se conoce como el turismo, el hotel y toda esa parafernalia que ellos tienen. Fue el Estado el que permitió eso, a través del Consejo de Defensa del Estado, la liberación de los embargos, con un compromiso previo que hicieron los colonos para pagar a las víctimas de Schaeffer, en este caso, que éramos un grupo de 11 jóvenes, y el resto tenía que ser cancelado por trámites, por deudas tributarias. El acuerdo levantaba el embargo sobre los terrenos del cónclave que imperaban desde 1996. Esto suponía la posibilidad de trabajar nuevamente las tierras para así generar el pago. En esta etapa, el Consejo de Defensa del Estado inició un proceso de negociación favorable a los intereses fiscales y reemplazó la precautoria por una escritura pública de hipoteca. En esta escritura, el Consejo de Defensa del Estado decidió que los efectos de la misma no solo protegiera los intereses fiscales, sino también de las víctimas, incorporando expresamente cláusulas que permiten usarlas en favor de ellas durante el término de su vigencia. En medio de esta espera, muchas víctimas son constantemente atormentadas por los recuerdos. Así lo confiesa el propio Salo Luna, quien asegura tener aún en la memoria cada detalle de su escape. Entramos acá. El mismo portón, es exactamente el mismo que había hace casi 20 años atrás. Saltamos y seguimos por este camino. ¿Estaba con candado también? También, todo cerrado. Este caminito que ustedes ven aquí, esta senda, ¿cuánto tiene más allá? 80 metros, después viene un campo, que ahí también se podía correr con libertad, pero después ya no, ya en la noche era imposible encontrar dónde poder pasar, no habían camino, no habían, por ejemplo, estas puertas, era simplemente lugares que, como la zarza que tú ves ahí, la zarzamora. Y había que pasar sí o sí, no podías perder tiempo, no podías detenerte en cosas así. Una fracción de segundo hacía la diferencia en ese entonces, recuerda el periodista Fernando Tapia, y fue una de las 3 personas que ayudaron a planificar en secreto y ejecutar el escape de Salo y Tobías. En la colonia no sabían que Salo Luna era una suerte de informante, no solamente de la policía, sino que también, en este caso, de un periodista. Y en algún momento determinado yo me enteré a través del pastor de que había un colono llamado Tobías Miller que tenía la intención de fugarse. Y me pidió ayuda. Y durante esos 4 meses, efectivamente, mantuvimos la información muy en reserva. Nadie sabía de esto, ni siquiera mis editores de la época, jefes del medio en que yo trabajaba. Ni siquiera mi compañero camarógrafo, nadie. Solamente yo y el pastor conocíamos esta información. Mientras al interior de la colonia acosaban a sus familias y amigos, dice Salvo, recuerda que se transformarían en traidores simplemente por no tolerar los abusos y violaciones de Schaeffer. Porque la colonia tenía mucho poder. A nosotros nos llegaban a la casa, afuera, a molestarnos, a amedrentarnos, a mis padres, a mi madre, a mis hermanos. Y yo como niño dije, yo soy el culpable de esto, por lo tanto yo tengo que irme. Y yo tomé la determinación primero de aislarme. Fue muy duro, en mi caso fue muy duro. Yo tuve que dejar mi casa a los 18 años, dejar mi casa de un día para otro, decir hasta aquí, me voy con X cantidad de lucas a Santiago, a la casa de un familiar y trabajar. Ni pensar en estudiar, ni pensar en estudios superiores, nada, solamente arrancar. Eduardo Salvo tuvo que emigrar, como emigraron todos los jóvenes de acá. Porque yo salía aquí al portón donde tú entraste, que está, ¿cuánto? 60 metros, y encontraba flyer, cuando nosotros hicimos la denuncia, y no solo aquí, sino que también por toda la comuna, por San Carlos, donde aparecía Salo Luna traidor, tú que almorzaste 685 veces en Colonia Dignidad, que te bañaste 365 veces, cómo pudiste traicionarnos, ese tipo de cosas sí existió. Tras caer preso en 2005, el jerarca máximo de Colonia Dignidad, Paul Schaeffer, junto a 5 de sus más cercanos colaboradores, se acabarían los abusos a los menores. Sin
embargo, el sistema schefferiano, como lo llama Salo Luna, según él, seguiría imperando supuestamente en manos de los actuales encargados de la hoy Villa Baviera. Yo siempre creí que las cosas iban a ser como se están dando hoy en día. Que si bien es cierto, las puertas, entre comillas, se iban a abrir de Villa Baviera o Colonia Dignidad, la estructura en sí iba a ser siempre la misma. Por lo tanto, si tú me preguntas qué me hace sentir, es simplemente ratificar algo que yo siempre sostuve. No tiene mayores sorpresas para mí. Que sigan siendo los mismos apellidos, que los que sostienen, entre comillas, los recursos, las empresas de Colonia Dignidad, precisamente se basa en eso, en que eran las personas más cercanas de Sheffer. Y simplemente fue como un cambio de testimonio. Cuando tú corres, te pasan simplemente el cargo, lo heredas, por decirlo de alguna forma. Hans Schreiber-Nil, el actual gerente de la inmobiliaria Niedenberg Limitada, que controla Villa Baviera, es hijo de Albert Schreiber, mano derecha de Sheffer en la época de la colonia. Además, Reinhard Seidner, otro de los encargados de Baviera, habría sido el piloto personal y asesor de Sheffer. Luna los acusa de presuntamente bloquear el pago de la indemnización. Hay gente que actualmente lleva la directiva de Colonia Dignidad que ha dicho que a nosotros no se nos va a pagar ningún peso. Si bien es cierto, el abogado Fernández, que es quien nos representa en la parte penal, luchó hasta que varios colonos de la antigua jerarquía quedaron en la cárcel. Eso se cumplió. Sin embargo, lo que respecta a la parte civil, nosotros estamos aún estancados en foja cero, como te decía. Aún no hemos conseguido nada porque tuvimos que enfrentarnos en algún momento a la antigua, valga la redundancia, a los antiguos jerarcas que ahora están en la cárcel. Ellos están pagando condena. Tuvimos en algún momento la esperanza de que los nuevos gerentes empatizaran, cumplieran acuerdos que ellos también firmaron con este actual gobierno, pero lamentablemente a la hora de hacer concreto todo esto, todos estos acuerdos y de que se cumpla el fallo, ellos nos han presentado más recursos, ellos nos han presentado más obstáculos. Los nuevos jerarcas, que son hijos o son descendientes directos de los jerarcas criminales condenados por estos atroces delitos, hoy día tratando de controlar todo el patrimonio y no otorgar esta indemnización y compensación que le corresponde a estas víctimas y también reparar el daño de otras víctimas que han sufrido los efectos de haber vivido en un sistema de represivo y un sistema de violación masiva de derechos humanos. Así consta al menos en los contratos que habrían supuestamente celebrado con antiguos colonos, algunos de los cuales aún viven en la Villa Baviera. Derecho exclusivo sobre el uso de su imagen y de sus nombres, lo que incluye el derecho para usar o explotar las imágenes o el nombre de los cedentes en todo tipo de obras audiovisuales y cinematográficas, incluidas documentales, películas, programas de televisión. Estos serían los contratos que estarían entregando supuestamente a los colonos. Hablar de lo que ocurre y ocurrió al interior de Colonia Dignidad, las llamadas experiencias de vida, constituiría una falta gravísima. Derecho exclusivo para hacer uso de sus historias de vida, experiencias personales y grupales, vivida en la ex Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera. Y sobre el derecho para hacer uso exclusivo sobre su versión personal de los hechos sucedidos en ese lugar en adelante. Las experiencias de vida. Aquella noche de julio de 1997, Salo y Tobías corrieron kilómetros a Campo Traviesa, aprovecharon una fiesta tradicional en la colonia para huir. Era un momento de vida o muerte, recuerda Luna. Nosotros sabíamos que el asunto era de vida o muerte, era así de sencillo. O sea, si nosotros nos hubiesen atrapado, a lo mejor puede que a mí me hayan devuelto por un asunto de que mi familia estaba toda afuera. Yo hacía una vida normal de lunes a viernes. Pero todavía podría haber ocurrido lo que pasó con otras personas que nunca más se vieron o que comenzaban a ser tratadas con una sobredosis de pastillas impresionantes. Entonces, si nosotros nos encontrábamos con alguien o teníamos que llegar al extremo de defendernos, lo íbamos a hacer. Así de sencillo. Cosa de minutos, la alerta al interior de Colonia Dignidad sería encendida. Nosotros íbamos recién en el sector de Tres Esquinas, como unos 12 kilómetros de mi casa más o menos, cuando nosotros escuchábamos por radio que iban llegando a mi casa.
Nosotros sabíamos todo. Nosotros llevábamos 2 o 3 handy que eran estas radios y todavía había tenido la precaución en esos días de sacar precisamente como la frecuencia de los encargados de seguridad. Nosotros supimos en el momento en que me echaron primero de menos a mí, en el momento en que también no lo encontraron a él, y en cuanto comenzaron la búsqueda nosotros sabíamos. Fernando Tapia recuerda el miedo que imperaba en la época. La historia oscura de Colonia Dignidad hacía cada detalle digno del más extremo cuidado. En la Colonia Dignidad hubo de todo, o sea, de los delitos más increíbles se cometieron en ese lugar. Desaparecieron personas, hubo tortura, pruebas químicas, hay sospechas de que ahí se intentó la fabricación de armas químicas, y no sabemos todavía la dimensión real de lo que hay efectivamente en la colonia, que es lo que sigue ocultando ahí. Salo Luna revela que él era el favorito de Sheffer. Esto hizo que el alboroto por su fuga fuera inmediato. Mi actitud, mi personalidad un poco rebelde, contestataria, el hecho de siempre haberlo rechazado al 100%, crea en este pedófilo el efecto contrario. En vez de alejarse, sintió como ese deseo de poder tenerme, de poder llevarme a su pieza. No sé, creo que eso fue lo que gatilló en él ese impulso aún mayor, al extremo de que en algún momento le ofrece a mi mamá que nos viniéramos a vivir con mi familia completa acá al fondo, que él nos construía una casa si nosotros queríamos venirnos acá. A ese extremo llegó ese empecinamiento de que yo terminara en algún momento en su habitación. Una historia que volvió a la memoria luego del estreno de la película Colonia, protagonizada por Emma Watson. La actriz británica visitó la zona durante el rodaje y se mostró siempre impactada por la crudeza de los relatos que caracterizaron aquella época. Sí, mira, una película que habla de una dictadura al interior de otra dictadura, ¿cachai? Habla del drama que vivió mucha gente, pero desde la mirada de dos extranjeros. O sea, cómo el fascismo finalmente irrumpe en todos por igual, extranjeros y chilenos. Eduardo Salvo aún tiene fe en que se hará justicia y las víctimas, entre las que se incluye, recibirán lo que les corresponde. Las lucas son necesarias en este mundo, aparte que yo no las pedí. La justicia las dictamina. ¿Te fijas? Por lo tanto hay que hacer cumplir la justicia. Pero yo creo que voy a descansar, te insisto, el día en que la colonia se extinga como tal, como esa sociedad perversa que existe hoy en día, aún bajo la fachada de una pintura linda y de un hotel que actualmente se maneja. Yo creo que actualmente hay gente muy malvada dentro de la colonia que siguen manejando. Y desde las sombras los alemanes reos, los que están presos, siguen manipulando a la gente de la colonia, a los jóvenes. Piensa tú que los visitan 3 veces a la semana. Vamos a hablar con Reinhard Seidner, uno de los actuales líderes de Villa Baviera. Quisimos obtener respuesta a las acusaciones de Luna y Salvo. ¿Estarían efectivamente evitando pagar a las víctimas? ¿Es cierto que estarían comprando la memoria de los colonos? ¿Aló? Buenas tardes, con don Reinhard Seidner. ¿Cómo le va? Mi nombre es Francisco Sanfurgo, yo soy periodista de Chilevisión. Quería primero informarle que estamos grabando esta conversación y quería ver si podemos hacerle algunas preguntas. Mil disculpas, lamentablemente no puedo atenderlo a través del teléfono. ¿Será posible entonces concertar una entrevista en persona? Próximos días, el abogado y ex colono de Dignidad Winfried Hempel representará a más de un centenar de ellos en una nueva demanda civil en contra del cónclave. Más de 120 ex residentes de la hoy llamada Villa Baviera pedirán $1 millón por cada uno, una reparación al daño que se les ocasionó en la época de terror de Sheffer. Espero también que el día de mañana ellos pidan disculpas, no solo a nosotros, porque el caso de los abusos deshonestos es solo una arista de todos los delitos que se cometieron en Colonia Dignidad. Ahí se torturó gente, desapareció gente y tampoco nunca se le ha dado una respuesta. Y hay gente que fue, no quiero decir cómplice, pero que sí posee información de lo que ocurrió ahí. Entonces eso es lo que nosotros, al menos yo estoy esperando. Me da exactamente lo mismo lo que ocurra con los jerarcas, los actuales jerarcas, me da lo mismo, ellos no me importan absolutamente nada.
18 años han pasado desde el escape de Salo Luna y Tobias Müller de Colonia Dignidad. 7 han transcurrido desde el acuerdo de los nuevos jerarcas con el Consejo de Defensa del Estado. Y 3 desde que la sentencia de los tribunales chilenos quedará firme ordenando el millonario pago a las víctimas. Y aún, ninguno de los jóvenes y colonos abusados por el sistema instaurado por Paul Schaeffer en la década de los 60 en Chile dice haber recibido la tan anhelada justicia. Durísimo el testimonio de Salo Luna, que revive esta dramática situación, y muy interesante lo que dice Fernando Agustín Tapia, ¿eh? Hoy día dedicado a los deportes, aquí en Chilevisión, pero en aquella época lo mandaron por 2 semanas y estuvo 9 meses en el entorno de Colonia Dignidad, y habían preparado todo un plan para sacar a Salo Luna y a Tobias Müller, que habían confesado que estaban siendo abusados, específicamente Tobias, a través de Salo Luna, que entraba y salía de Colonia Dignidad. Claro, como lo explicaba, recién me lo contaba Pancho Sanfurgo, que fue el que hizo este reportaje conversando con Salo Luna y con otras de las víctimas, es que Salo Luna permanentemente salía, como tú decías, como muchos que estaban en Colonia Dignidad, pero que no vivían todo el tiempo. Y él, en un tarro de crema, saca la fotografía de Paul Schaeffer y se la entrega a la Policía de Investigaciones. Claro. Porque no existía, recordemos, una foto actualizada del líder de la Colonia Dignidad, y bueno, posteriormente él logra escapar del lugar. Y hacen un plan para sacar a Tobias Müller. Plan que fracasó porque se lesiona Salo Luna jugando handball. Y después, espontáneamente, ellos arrancan cuando ven una oportunidad. Así es. El plan lo había ideado un sacerdote en compañía de Fernando Tapia y Salo Luna, entre los 3, más la colaboración de la PDI, que yo le preguntaba aquí a Pancho y me decía, ¿y qué pasaba con la PDI en el momento? Interesante lo que puede aportar el inspector. No se atrevieron a hacer una acción un poquito más invasiva, dado la cantidad de contactos que tenía Colonia Dignidad. Y además que cada vez en esos años, a nivel alto. Y además que en esos años en que hubo una operación de inteligencia muy amplia dentro de la PDI, había un poder político increíble que defendía a fardo cerrado a Colonia Dignidad. Pero inspector, acuérdese la cantidad de operativos que hacía la Policía de Investigaciones, entraban con prensa, era una cosa muy mediática y no encontraban absolutamente nada porque nunca. Les avisaban. Porque estaba todo más arreglado que el cajón de tomate. Después se supo de que Colonia Dignidad tenía un poder de infiltramiento que se vino conociendo con el tiempo, Sí, claro. Que estaba dentro de las policías inclusive, porque hubo funcionarios que quedaron caratulados como sospechosos. Parlamentarios también. Perdón, pero aquí, para que haya existido un enclave como Colonia Dignidad de estas características en el Estado chileno, esto significa que había anuencia o permisividad de las autoridades políticas del momento, que se sabía internamente, porque si no hubiera sido muy fácil poder pesquisar una cosa como esa o no darle autorización para que funcionara a un enclave, ¿no? Entrando al tema de Salo Luna, que ahora la causa fue admitida a la Corte Suprema para ver si puede recibir este dinero. Es bien curioso lo que a él le pasa, porque no le pagan, porque Colonia Dignidad dice, nosotros también somos víctimas. Claro. ¿Qué pasa ahí, abogado? No, la verdad es que es un tema, mira, de verdad jurídicamente no tengo los detalles del caso, que es súper importante para poder emitir una opinión seria al respecto. No, pero la figura de la víctima en el fondo que... sí, pero lo que pasa es que debemos entender que los colonos, muchos colonos de verdad fueron víctimas de este régimen, porque ellos en definitiva, si bien habían algún grado de consentimiento en la forma o la estructura social que ellos tenían, había muchos que también fueron abusados y que fueron también víctimas de violencia y muchos de tratos vejatorios. Y no todos, pensemos que no toda la colonia, en definitiva, no todos los alemanes que estaban ahí fueron victimarios, o sea, atacaron a otras personas. Sí, claro. Entonces ellos también como víctimas están ahí también viendo sus derechos y también viendo qué les corresponde a ellos. Pero me cuesta entender un poco eso, porque yo lo he contado aquí unas 3 veces con mi señora ahí, hospedándome ahí, porque es un lugar precioso. Es maravilloso. Precioso. Y a mí efectivamente hay gente de ahí que le cuenta a uno, y le cuenta, oye, pan, vino. Y lo mal que lo pasamos, y lo mal que lo vivimos. Pero del otro lado, usted se encuentra con todo un caserío muy hermoso, donde están todos estos viejitos que tienen la otra visión. Y ellos ven el cuento de otra manera. Claro, porque no vivieron en carne propia las vejaciones que sufrieron los otros. Pero lo que uno no entiende es que ellos conviven perfectamente. Es más, la mayor parte de ellos atiende a estos viejitos y los atiende como yo fui testigo de eso.
Los llevan al casino, los movilizan, les dan espléndidos almuerzos, espléndidas comidas, atención médica, porque están prisioneros ahí por determinación de la ley. Estos viejitos, algunos de ellos incluso se han muerto. Entonces estas dos caras a uno le cuesta entenderlo, porque conviven ahí en presencia de uno que va como turista. Claro. Sabiendo más también increíble. toda la historia que ha tenido toda la colonia. Pero volvamos un poco más a los inicios de la colonia. La colonia al final era una colonia casi ejemplo que teníamos acá en Chile, que ayudaba también a todas las localidades aledañas, que la gente de hecho enviaba a sus hijos para que se pudieran Educar ilustrar, educar, y formar con la participaban en colonia. el coro, participaban en las escuelas que tenían. Entonces, tuvo una función Bueno, que el origen ayudó puede ser y súper que- loable. Yo creo que el origen fue bastante bueno, si lo que pasa es que después en ese momento se empezó a ludar todo con la situación de... Lo que pasa es que las estructuras jerárquicas estaban muy empoderadas por el gobierno de la época. En definitiva, Colonia Dignidad también se transformó en un enclave de entrenamiento para muchos agentes chilenos y en definitiva había un intercambio de información muy grande ahí. Y ahí está el problema, en definitiva, que todos se cubrían las espaldas entre ellos. Tal cual, porque había lugares, y que están a la vista el día de hoy incluso, que eran verdaderos hornos. Y ahora sabemos de que en realidad Paul Schaeffer ya venía de Alemania en el tiempo en que llegó a Chile, en la década de los 60, por ahí Sí, más sí, o menos. ¿no? Sí, por ahí. Y ya venía perseguido judicialmente desde Alemania, mi querida señora. Sí, ese es el tema. Claro, o sea... Hay un estudio previo de las condiciones sociales de donde se va a instalar este enclave alemán. No es casual No, sí, aquí nada que está llegue y se les haya ocurrido justo acá poner un enclave alemán que funcionaba de esta manera. No es casual, y como hemos visto en otro tipo de organizaciones que después han sido cuestionadas éticamente, que ellos traten de obtener toda la aprobación de la comunidad, hagan servicio a la comunidad. Lo hemos visto en otro tipo de organizaciones, donde, por ejemplo, sin ir más lejos y sin hacer una comparación porque no están al mismo nivel, pero Pablo Escobar, por ejemplo, Claro. en Colombia, hacía lo mismo. Muy querido. Mucha beneficencia, Muy mucho respetado, servicio a la claro. comunidad. Muy querido, muy respetado. Que ocultaba, pero siempre hay algo detrás. En el entorno Eso cercano, en el barrio, admirado, llegó a tener cargos políticos, Así es. o sea, la gente votó por él, pero a mí me sigue llamando la atención el relato de Fernando Tapia, porque encuentro genial que lo hayan mandado primero a reportear 2 semanas y termina viviendo 9 meses cerca de Colonia Dignidad, haciéndose amigo del entorno de la gente de Salo Luna. ¿Qué lo atrae Y finalmente, a quedarse así también, no, pero era el trabajo, o sea, Claro. No, Pero ¿por es qué se también- queda tanto tiempo después? No, porque se va alargando la se va situación, alargando la porque investigación. Supuestamente, claro, porque Empieza a descubrir cosas. Claro. No, y todos los medios, si no era el único medio que estaba ahí, a todos los periodistas Claro. que fueron a cubrir estos operativos que se iban realizando progresivamente, les pasó que se terminaron quedando 9 meses ahí. Claro. Y que los medios de comunicación que los enviaban tenían que empezar a proveerlos de alojamiento, dormían muchos de ellos en los autos. Dormían afuera porque tenían que ser guardia en el momento que se produjeran los allanamientos para poder estar y poder tratar de ingresar, tratar de Mostrar participar, algo, tener una mostrar imagen. algo, Y no ver la perderse imagen nada. de Paul Schaeffer detenido que nunca la Claro, tuvieron. que digamos. nunca la tuvieron, porque eso es lo que estaban esperando de fondo. Claro. Ahora, en esos 9 meses se produce este nexo con Salo Luna y evidentemente yo creo que aquí lo que hace Fernando es una situación humanitaria. O sea, él se da cuenta de que puede salvarle la vida a una persona, que puede salvarle la vida a un joven, junto con el resto de las personas que estaban Hizo involucradas. lo correcto. Hizo lo correcto. Eso es correcto. Es lo que tenía que hacer. Claro, y al final se desprende de su labor periodística y también lo que hace es comprender que en esta escapatoria está la posibilidad de alargarle la vida a un joven, que fue lo que pasó en definitiva. Y hoy día permite que Salo Luna pueda dar vuelta a la página y pueda reconstruir su vida de la manera que lo está haciendo. Así que también son encrucijadas las que nos enfrenta el periodismo muchas veces. Bonito reportaje y bonito lo que logró Fernando Tapia. Ojalá que esto se resuelva de manera justa, porque llegar ahora a la Corte Suprema, la Corte Suprema declaró admisible el caso, por lo tanto puede que le paguen. En el tema de la indemnización, lo que sostienen los colonos que quedan hoy día es que ellos no, o sea, los grandes jerarcas de la Colonia Dignidad escaparon todos. Así es. Y hoy día se ven ¿Y qué pasa con los terrenos? ¿No será que los terrenos también de repente se podrían... ¿Tienen valor? ¿Tienen valor también? Pero claramente, y por eso recurre a la Pero ellos justicia dicen, nosotros salud. somos inocentes porque tengo que pagar yo por un error que cometieron otros que ya se fueron. ¿Por qué yo soy el que tengo que poder responder con mi patrimonio si yo no fui el que hice eso? Que también tienen razón en Bueno, la cierta manera. justicia determinará cuál Corte será Suprema. la realidad y ahí Más allá ya no se puede. obvio.